¿cómo puede ser que un hombre como usted, que hizo toda la carrera, el ejército se nutre de uruguayos, ¿no? Y no son distintos, son, ¿no?, el hijo del vecino. Yo tenía en el barrio un amigo que se recibió del Férez, después le perdí la pista. ¿Cómo puede ser que se haya llegado al punto de que uruguayos contra uruguayos desaparezcan niños, desaparezcan personas? ¿Qué reflexión lo ha llevado a pensar de por qué se llegó a eso? Yo creo que hay que mirar la película completa. Es todo un proceso que va llevando a un estado de comportamientos como lo que usted dice. Mire, vuelvo a lo que le dije recién. Usted es un investigador. Acá en este país, un buen día, el Parlamento Nacional declaró que el país estaba en guerra. Declaró un estado de guerra interno, con un parlamento democrático elegido 4 meses antes, que había asumido hacía 2 meses. Un parlamento donde había figuras de la talla de Wilson Ferreira Lunate y otros tantos. Por 2/3 de sus integrantes declaró estado de guerra interno. Ese fue el corolario de un proceso que llevó varios años, que llegó a eso. Ahí, hasta ese punto, no había militares, no había ejército, no había nada. Recién empezaban a actuar los militares. Hasta ese momento eran otros los actores. Y se llegó a eso. Entonces, todo estaba distorsionado, todo el ambiente, todo el escenario se distorsiona y se llega a conductas que en tiempos normales, que hoy son inconcebibles, inaceptables, pero que en aquel momento se fueron produciendo como una concatenación de hechos que terminan en esos hechos lamentables. Habría que investigar bien cómo se llega a que un parlamento democrático declare un estado de guerra en un país como el Uruguay. ¿A usted le parece que eso estuvo que el parlamento no debió haber votado eso en aquel momento? ¿Usted piensa eso hoy a la distancia? No hay que usted dice la situación que generó eso. No hay que mirar la historia está bien. De hace 50 años con los ojos de hoy. Si el parlamento lo votó y ahí estaba representado el pueblo uruguayo, era porque obedecía a una realidad. Eso sin lugar a dudas. ¿Y esa realidad justificaba una dictadura? Nada justifica una dictadura. Una dictadura es un fracaso en la vida institucional de un país. En este país hubo muchas dictaduras. Algunas, la historia posterior las considera buenas. Yo le menciono una, la de Cuestas, por ejemplo, en el año 98, que contó con el apoyo de José Valle Ordóñez. Esa fue una dictadura buena, jamás se la criticó y, disolvió un parlamento democráticamente elegido de acuerdo a la constitución de la época, instaló un consejo de Estado, fue una dictadura en toda la ley. Y sin embargo, hubo otras. Entonces, cualquier quiebre institucional es un fracaso del sistema de instituciones que los uruguayos nos dimos. El violar la Constitución es, sin lugar a dudas, violar la voluntad del pueblo uruguayo.